A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Desde la noche de los tiempos, los humanos aprendimos a cazar y a arrancar de la tierra el pan de cada día. Y aprendimos a acumular y a apropiarnos de la tierra y sus frutos, de los metales y las aguas. Pero en ese proceso unos acumulaban riquezas y otros empezaron a carecer incluso de lo mínimo, hasta llegar a injusticias que son afrenta contra la dignidad humana. Pero los humanos hemos intentado encontrar un equilibrio entre el poseer y el convivir, entre el superarnos y el ser hermanos, entre el estar seguros y el ser solidarios. Y en el centro de esos esfuerzos por conciliar lo uno con lo otro está el tema de la propiedad. ¿Propiedad privada o propiedad colectiva? Para lograr un punto intermedio, un personaje llamado Robert Owen se atrevió a pensar en contravía, a proponer nuevas alternativas y se convirtió en padre del cooperativismo. Owen era un joven que apenas a sus 20 años, en el siglo XVIII, ya poseía una inmensa fábrica con más de 500 obreros. A partir de entonces, su preocupación se centró en las condiciones laborales de sus trabajadores y trató de mejorarlas. Owen creó una primera cooperativa llamada Nueva Armonía. Allí, la propiedad era colectiva. Todos trabajaban para todos. Las casas eran de todos. Y de todos eran la tierra y los aperos. De todos los productos y las utilidades. Pero el proyecto fracasó. Empresarios temerosos de que la idea se propagase, infiltraron agentes saboteadores. Y aquel propósito, en principio exitoso, creció sin defensas y pudo más el ánimo destructivo de otras fuerzas. Más allá de aquella experiencia queda el sueño de Owen, de un espíritu colectivo en la propiedad y en el esfuerzo. Queda la huella de un sueño colectivo, cooperativo, para superarnos todos, para mirar en la misma dirección. Robert Owen, padre del moderno pensamiento cooperativo, nació un día como hoy, 14 de mayo de 1771. Feliz cumpleaños, señor Owen, en compañía de todos los que seguimos creyendo que es mejor soñar juntos que solitarios. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador y la OIEA sellan alianza para impulsar el uso pacífico de la energía nuclear. ADN se quedó con la presidencia y primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. El municipio define fecha, hora y orden del día para elección de vicealcaldesa de Quito. En el segmento de opinión, el abogado en el Ecuador. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, responsabilidad compartida contra el narcotráfico. Hernán Pérez Luz, no otra vez. Noticias del día. Ecuador y la OIEA sellan alianza para impulsar el uso pacífico de la energía nuclear. El presidente Daniel Noboa se reunió este martes 13 de mayo del 2025 con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA, para el establecimiento de una cooperación estratégica que permita explorar el uso de energía nuclear en el país. El gobierno nacional consideró esta reunión como un paso hacia la diversificación de la matriz energética y por ello se produjo la firma de un memorando de entendimiento entre el ministro de Energía y Minas y la agencia internacional. Este acuerdo establece el inicio de una colaboración técnica estratégica orientada al aprovechamiento de la energía nuclear con fines pacíficos y sostenibles en Ecuador. Durante su visita oficial, Grossi destacó la firme voluntad del gobierno ecuatoriano para incorporar la energía nuclear como una fuente complementaria dentro del sistema eléctrico nacional. En ese contexto aseguró que el OIEA brindará asistencia en formación de talento humano, transferencia de conocimientos y asesoría especializada. Además, acompañar al país en áreas clave como la medicina nuclear, tratamiento del cáncer, gestión del agua y agricultura sostenible. El memorando firmado estipula que el organismo internacional proporcionará asistencia técnica, evaluaciones de infraestructura, desarrollo de capacidades y programas de entrenamiento enfocados en seguridad y gestión de emergencias nucleares.
Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, calificó este convenio como un acontecimiento sin precedentes para el Ecuador. Explicó que la inclusión de la energía nuclear permitirá contar con una fuente estable y confiable de generación eléctrica. Este acuerdo marca el inicio de una nueva etapa para Ecuador en el campo de la energía, que además de fortalecer la seguridad energética, abre oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes ecuatorianos y potencia la ciencia y tecnología en diversas áreas clave para el país. ADN se quedó con la presidencia y primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. La nueva Asamblea Nacional del Ecuador para el periodo 2025-2029 se instaló este 14 de mayo de 2025. La Asamblea Nacional está conformada por 155 asambleístas, 15 nacionales, 130 provinciales, 6 representantes de la comunidad migrante. Con 80 votos a favor, el legislador de Acción Democrática Nacional, ADN, Nils Olsen, fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Su elección se dio en la sesión inaugural del nuevo periodo legislativo y marca el inicio de una etapa clave en el Parlamento, en la que deberá mediar entre bloques divididos y enfrentar grandes retos políticos. La carrera del nuevo presidente del Legislativo ha estado estrechamente vinculada al turismo, la innovación y el marketing. Fundó Hacienda La Danesa, un proyecto turístico de lujo ubicado en la vía Naranjito-Bucay en Guayas, y es reconocido por promover experiencias auténticas y desarrollo comunitario. En el gobierno de Guillermo Lasso, Olsen asumió el cargo de titular del Ministerio de Turismo y fue ratificado en noviembre de 2023 durante la presidencia de Daniel Noboa y permaneció como ministro de Turismo hasta agosto de 2024, cuando se candidatizó a la Asamblea Nacional como segundo en la lista de legisladores nacionales de ADN. Con 79 votos a favor, el Pleno Legislativo designó a la asambleísta de ADN, Michelle Mancheno, como primera vicepresidenta del Parlamento. Mancheno cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito jurídico y en distintas funciones del sector público. Uno de los cargos más destacados que ocupó fue la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República. Carmen Tiupul de Pachacutic, con 78 votos a favor, se convirtió en la segunda vicepresidenta de la Asamblea. Municipio define fecha, hora y orden del día para elección de vicealcaldesa de Quito. Este 15 de mayo del 2025 será una jornada decisiva en el municipio de Quito. En sesión extraordinaria, los concejales votarán para elegir a la nueva vicealcaldesa. El cargo actualmente es ocupado por Fernanda Racines, representante de la Revolución Ciudadana. Este movimiento político busca que Racines sea reelegida, sin embargo, aún no hay consenso. Esto porque la oposición ha dejado claro que no apoyará a ninguna candidata que venga del correísmo. De acuerdo con la convocatoria realizada por el alcalde Pavel Muñoz, la sesión extraordinaria para definir la vicealcaldía empezará a las 10 horas de este 15 de mayo. Con el proceso de revocatoria que enfrenta el alcalde Pavel Muñoz, la vicealcaldía se vuelve el cargo más deseado. Esto porque la persona electa reemplazaría a Muñoz al frente del municipio en caso de que la revocatoria prospere y termine con la salida del funcionario. Por ello, el oficialismo busca asegurar los 12 votos que se necesitan para que Fernanda Racines se mantenga en el puesto. No obstante, durante la sesión se verá si esto se cristaliza o se toman en cuenta otras opciones como Estefanía Grunauer de Pachacuti y Cristina López de la Alianza Partido Socialista Suma. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo John Reinberg, ministro del Interior. Habló acerca de las medidas y acciones para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Escuchemos lo que dice. Yo no diría que está ganando, yo lo que diría es que se vienen los peores días para la minería ilegal. Lo habíamos anunciado anteriormente de que íbamos a golpear las estructuras económicas y entre eso íbamos a atacar la minería ilegal y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a hacer con mucha fuerza. Hoy en el sector hay un gran grupo, un gran despliegue militar que está trabajando en eso y vamos a seguir nosotros como Policía Nacional, vamos a reforzar todos estos sectores donde tenemos localizada la minería ilegal. No nos van a parar, vamos a ir con todo, porque esa es una de las principales fuentes de financiamiento de estos grupos delictivos, ya sean grupos nacionales o grupos extranjeros, como usted bien lo mencionó. ¿Cómo se puede trabajar en conjunto en un tema? Digamos, hay que trabajar en conjunto, pero ¿cómo se puede
contrarrestar lo grande que es la minería ilegal y las complicidades que tiene, porque los tractores, las retroexcavadoras, la maquinaria, habíamos visto hace poco tiempo en Yutsupino, en la provincia del Napo, si no me equivoco, la cantidad de maquinaria que tenía incluso logotipos de municipios. Es decir, esos aparatos que son grandotes no aparecen por arte de magia ni se guardan en un bolsillo. Bueno, Digamos, hay confabulación. bueno, nosotros hemos venido trabajando en ubicar todos los sectores que están siendo afectados con minería ilegal y como lo que ya sucedió, vamos a intervenir todas estas zonas. En el tema de la maquinaria que usted menciona, yo dije en una entrevista el día de ayer, donde dije, y ya había yo anunciado que habían ciertos municipios que estaban participando en actividades ilícitas a través de sus supuestas agencias diferentes de control y que tenían la oportunidad de trabajar con nosotros en esta lucha o íbamos a hacerlo solo y es lo que estamos haciendo. Hay ciertos municipios que han aceptado nuestra intervención y hay otros que no. En el caso que usted menciona, tenemos la orden clara de que al ingresar, toda maquinaria que encontremos que no pueda ser transportada para ser entregada al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, va a ser destruida inmediatamente en el mismo lugar. Y eso es lo que vamos a hacer para ir afectando a estos grupos. No incautada, destruida. La que no me puedo llevar, maquinaria que no puedo retirarla por la zona para entregarla inmediatamente al Ministerio de Transportes y Obras Públicas para su uso, es destruida. Ministro, los expertos coinciden en que, bueno, además de este tema de inteligencia o de contrainteligencia, hay una falta de presupuesto para la defensa que desde el año 2015 se ha reducido. El 90% de lo asignado a la fuerza militar se destina para pagar salarios y, claro, los militares necesitan equipamiento. ¿Qué nos puede decir de lo que se va a destinar en presupuesto para seguridad y para esta guerra híbrida que está enfrentando el país? Yo le voy a mencionar lo que vamos a hacer como Policía Nacional, que es lo que me compete a mí. Definitivamente, desde muchos años atrás, y el año que usted menciona específicamente, debilitaron fuertemente a nuestras fuerzas policiales y militares. Nosotros hemos tomado el bastón para poder implementar todo lo que ellos requieren y hemos venido trabajando en esto. Estamos a un mes, espero no más, de una implementación de sistemas de inteligencia para Policía Nacional que van alrededor de los 7, 8 millones de dólares, como para que tengan una idea de lo costosos que son estos sistemas. Estamos implementando sistemas logísticos adicionales que Policía Nacional requiere. Esto va a estar cerca, son más de 1.000 vehículos que hemos entregado a la policía y se vienen 180 vehículos blindados más que espero ya sean adjudicados máximo en los 20, 30 días más. Y tenemos una serie de procesos que estamos sacando adelante para poder armar, proteger y dar lo necesario a la policía para que sigan esta lucha. Sin embargo, un punto importante es, inteligencia es fundamental. Los sistemas de inteligencia, que son muy costosos, son muy importantes. Y estamos en el proceso, aparte de los que les mencioné, de adquirir otros sistemas que la policía requiere. Pero hoy en la gira que hicimos por varios países abrieron las puertas para cooperar con nosotros en Ecuador, justamente los sistemas de inteligencia que nosotros requerimos. Países que son número 1 en sistemas de inteligencia y que van a trabajar en conjunto. El tema de la minería ilegal, y regresándole un ratito al punto que me había mencionado Bento, el trabajo que hoy está viendo en ese sector no solo es un trabajo del gobierno ecuatoriano, no solamente son las Fuerzas Armadas del Ecuador. Hay varios gobiernos que están trabajando y apoyando hoy lo que se está haciendo en la frontera con logística, ya le digo, aviones, vehículos, aviones no tripulados, sistemas de inteligencia, están trabajando hoy en la frontera. Y ese es el resultado de la relación con todos los países amigos que tenemos. Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, en Radio Sucesos, habló del resultado de la gira internacional con el presidente. Vamos con la nota. A ver, el tema del estiaje es lo que pasa recurrente todos los años, que quiero aclarar es, nosotros somos un país no de 4 estaciones, sino de 2, lluvia y el tema seco. En este caso estamos preparados, nosotros el pico más alto de demanda ya lo tuvimos en el mes de marzo
y no hubo ningún tipo de apagón. En marzo se tiene el pico más alto, sobre todo por la costa, porque es la época de lluvia, sí, pero también de mucho calor, y entonces la activación de aires acondicionados, etcétera, hay una demanda pico al respecto. Una demanda que está comenzando a bajar, obviamente, porque las temperaturas van bajando en la costa. Así que estamos preparados. Nosotros estamos recuperando 2 proyectos que se llaman Mazar Dudas y Quijos. Aparte estamos por inaugurar justo el 29 otro más, el Descanso en Azuay. Acuérdense que tenemos Toachi Pilatón, y lo más importante es que nuestro embalse está por encima, 2 metros por encima de la cota máxima. Estaba hablando de Mazar. Si uno compara la cota de Mazar al 2024 con el 2025, tenemos alrededor de 24 metros de diferencia. Y como les digo, hoy día está en 2155 y la cota máxima es 2153. Lo mismo pasa con Paute Molino, que es un embalse más pequeño y es un embalse que está en 1190 y 90.6 más o menos. Y lo máximo y la cota máxima es 1991. Es decir, nosotros hemos manejado bastante bien los embalses, con lo cual se asegura que en esta nueva temporada que te vamos a tener seca, donde no solamente es el tema hidroeléctrico, sino también me preocupa mucho más los incendios, vamos a poder salir. Y estamos adicionalmente con esta gira que hemos hecho, tenemos ya un inversionista español que está por venir para poder hacer la firma son alrededor de 6 proyectos que él quiere invertir. Esos más o menos 300 megavatios, y creo que eso no tiene que estar contentos, porque realmente estamos haciendo que las cosas que se han hecho en la gira se vayan concretando. Lo mismo en otros sectores, ¿no? Que no solamente es electricidad. Y con el ministro de Israel, que firmamos un memorándum de entendimiento, estamos viendo los temas solares, porque acuérdense que Israel tiene poco terreno, poca tierra, pero le sacan el jugo a su metro cuadrado, y son de los más eficientes en temas solares, así como en los temas agrícolas. Entonces, eso para hacerles un resumen del tema de qué tan preparados estamos y cómo estamos haciendo, digamos, el post-gira que hemos hecho de 11 días. El tema de la gira son cosas que seguramente no van a estar funcionando este año. Hablemos de la realidad que es. Usted dice, tenemos 2 metros por encima del embalse de Paute, buenas condiciones, pero cuando empieza a faltar el agua, empezará a tener que usarse esos embalses. También, las 3 No, Milton, ese es al revés. ¿Qué fue el error del año pasado? Y fue un error entre la administración, o sea, digamos, del sector eléctrico de SENACE y del ministerio en ese momento. Fue que no salvaguardaron los embalses y utilizaron los embalses en vez de utilizar primero las termoeléctricas. Entonces, en esto que uno tiene que aprender de las crisis, lo que hay que hacer es, primero se va a utilizar, vamos a darle prioridad a las termo, inclusive las barcazas, y luego se hace... El parque térmico está completamente habilitado. ¿Cuántos megavatios tiene ahora el parque térmico? El año pasado, cuando estábamos en la peor crisis, no tenía más de 700. No, ahora estamos más de 1000. Además, hemos recuperado Esmeraldas era uno que mandamos a mantenimiento y ya entró con 100 y pico de megavatios en el día antes de ayer, creo que fue. Va a entrar 91 megas de Esmeraldas adicionales. Y adicionalmente a eso estamos viendo, lo que hemos tratado también de hacer es que el mantenimiento que no se había hecho, teníamos nosotros termoeléctricas, tenían más de 20.000 horas de trabajar sin mantenimiento, y lo que hemos estado haciendo durante toda esta época de mantener el embalse es de entrar y salir con no solamente las hidroeléctricas que hay que hacer mantenimiento, sino con las termoeléctricas. Y aparte de eso, así como el año pasado recuperamos como 696 megavatios, este año tenemos una meta mucho más alta de recuperar, que son 1000 megavatios. Entre esos ya también Termogas Machala,
que son 6 unidades, ya hay una que está, digamos, check, que está bien, que está lista, que es de 77 megavatios. Entonces vamos haciendo las cosas correctamente y haciendo los mantenimientos. Acuérdese también que hemos estado, digamos, utilizando las termoeléctricas a full, pero ya comenzó el momento ya comenzó desde hace un mes el momento de su mantenimiento y en esa continuamos. Fausto Cobo, exdirector del SNAI, habla acerca de la masacre de 11 militares en Alto Punino. Escuchemos lo que dice. Realmente nos solidarizamos, en primer lugar, con las familias de estos 11 soldados que dieron su vida en defensa de nuestro territorio, de nuestro país. Son gente humilde, sencilla. El ejército ecuatoriano está conformado por gente del pueblo, gente decente, gente honorable, que ama a su país. Nos solidarizamos con la familia militar, con el ejército ecuatoriano, con el pueblo ecuatoriano, porque el ejército es el reflejo del pueblo ecuatoriano. Hemos constatado en los sepelios de los soldados fallecidos que son de Imbabura, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Zamora, de todas las regiones del país, y que realmente son la esencia de nuestro pueblo, gente buena, gente de bien. Así que, en primer lugar, este saludo de solidaridad con el ejército y con el pueblo ecuatoriano. Desde siempre, no ahora, el crimen organizado transnacional ha tenido en la mira nuestro país como área de interés, siempre, por las condiciones geográficas y geopolíticas de nuestro país. No existe en la costa del Pacífico Sur ningún país que tenga esas condiciones. Nuestra posición geográfica nos permite tener una cercanía con el Canal de Panamá, nos permite tener una situación geográfica especial. Y entonces el crimen organizado transnacional ve y ha visto siempre al Ecuador con interés, pero desde hace más de una década realmente ya no solamente es un área de interés, sino que es un área de influencia del crimen organizado transnacional. Eso hay que entender. Y además tiene influencia con la minería ilegal. Claro, porque el narcotráfico tiene actividades conexas y muchas de ellas con mayor negocio, entre comillas, que el propio narcotráfico, la minería ilegal, que es un mal realmente inmenso para cualquier país, en este caso el Ecuador. Se señala a la inteligencia como culpable de muchas cosas, pero yo creo que este es el momento de explicar bien cuál es el papel del sistema de inteligencia, porque mi función en el SNAI fue accidental las 3 veces, pero mi función principal fue el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, es decir, yo fui el director nacional de inteligencia por 2 años. En enero, fíjese usted, en enero del 2023, el Sistema Nacional de Inteligencia le dijo al usuario principal, ¿cuál es el usuario principal de la inteligencia? El gobierno. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en donde están las máximas autoridades de las funciones del Estado. Ahí está el presidente de la Asamblea, ahí está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ahí está la fiscal, ahí está el defensor público, ahí está el defensor del pueblo, ahí se encuentra el comandante, el jefe del comando conjunto, ahí están los ministros de defensa, del interior, ahí está el ministro de Relaciones Exteriores, es decir, las máximas autoridades del Estado ecuatoriano. En enero del 2023 del Sistema de Inteligencia Nacional les dijo a ellos, la amenaza más grave de nuestro país es la minería ilegal. Y no se dice solamente verbalmente o teóricamente, esta es una amenaza, no, hay que fundamentar por qué es una amenaza. Y se lo hizo, yo lo hice.
con, obviamente, la ayuda de todo el sistema. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. El contexto social y político en el que se desarrolla el Ecuador en los actuales momentos precisa también de una actuación o de una actitud por parte de los abogados que ejercemos esta función dentro de el país. Para nadie es extraño que en este 2025 el Ecuador atraviesa por una crisis compleja que se caracteriza fundamentalmente por inestabilidad política, tensiones sociales, desafíos de seguridad y polarización política. En este entorno, el abogado debe ser un agente de cambio, combinando conocimientos técnicos con un enfoque ético y socialmente responsable. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos que tiene que tener un comportamiento ético y socialmente responsable? Debe haber un compromiso con la ética y la deontología profesional. Honestidad y probidad, de lo que tanto se habla, requiere que el abogado actúe con integridad, evitando prácticas que comprometan la confianza de clientes o del propio sistema judicial, como el fraude de la ley, el engaño a la justicia, la dilatación innecesaria de procesos. En fin, la ética es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la credibilidad de la profesión. Esto implica a su vez lealtad al cliente, mantener la confidencialidad y actuar en el mejor interés de éste, respetando el secreto profesional, salvo en los casos que se establecen en la ley. Debe actuar con diligencia y competencia, actualizarse constantemente en las leyes y procedimientos, especialmente en un contexto donde las reformas legales y los cambios políticos son frecuentes. Esto incluye estar preparado para manejar casos complejos con rapidez y eficacia. Defensa de la justicia y el Estado de Derecho. En el país con desigualdades sociales marcadas, el abogado debe promover el acceso a los servicios jurídicos para sectores vulnerables como comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales o migrantes. Esto implica trabajar en casos pro bono o colaborar con organizaciones que defienden los derechos humanos. Supone también actuar con imparcialidad y transparencia, contribuir así a un sistema judicial equitativo, evitando cualquier influencia indebida, ya sea política o económica, que pueda comprometer la independencia de su gestión y la independencia del proceso en el que participa. Debe también promover reformas legales, participar activamente en la propuesta de leyes o reformas que fortalezcan el Estado de Derecho y respondan a las necesidades sociales, como la lucha contra la corrupción o la protección de derechos fundamentales. Debe también, obligadamente, el abogado tener un rol especial en la defensa de los derechos humanos, protección de derechos de grupos vulnerables. En el contexto de una crisis económica, social y política, es imprescindible que el abogado asuma un papel preponderante para defender los derechos de mujeres, niñas, migrantes y comunidades indígenas, utilizando herramientas como el litigio estratégico y la incidencia política. Debe, por tanto, luchar contra la discriminación y la violencia, abordar casos de violaciones a derechos humanos, como la violencia de género o el racismo, empoderando a las víctimas a través de educación legal y la representación efectiva, sin victimizarlas. Por tanto, debe también tener una adaptación al contexto sociopolítico. La gestión en crisis. El Ecuador enfrenta una crisis multidimensional. Los abogados deben actuar como administradores de crisis, ofreciendo soluciones jurídicas flexibles y oportunas a los problemas sociales, como conflictos laborales, conflictos de migración forzosa o disputas por recursos naturales.
La sensibilidad al contexto es imprescindible. Entender las dinámicas de desigualdad, extractivismo y polarización política para abordar los casos con una perspectiva crítica y dialéctica, promoviendo cambios sociales a través del derecho. La responsabilidad social y la función pública del abogado son, por tanto, preponderantes. Es verdad, solemos decir, ¿para qué voy a aceptar un cargo o determinada función si voy a ser criticado? Si el día de mañana se va a impedir el ejercicio de mi profesión, si de pronto periodistas sin el menor conocimiento denostan la labor de los abogados o le asemejan su conducta y su derecho de defensa y le están asociándole como al delincuente, por ejemplo, al que tiene que defender por ética. Entonces, tenemos que entender que la función social y la función pública del abogado son imprescindibles en los actuales momentos. Por ende, es importante la colaboración con la academia y la sociedad civil, contribuyendo al conocimiento del papel que tiene que tener el abogado dentro de la sociedad. Así, con cumplimiento de normativas y códigos profesionales, respetando los procedimientos de los colegios de abogados que supervisan, en muchos casos, la conducta profesional, se busca colaborar con la sanción de prácticas contrarias a la ética y al debido ejercicio profesional. La responsabilidad, por tanto, por la mala praxis o mala práctica del abogado es vital y debe proponerse cambios y sanciones en la normativa precisamente para desterrar estas actitudes que desmerecen el nombre de un abogado que se precia de serlo. Por ende, se debe acceder y promover a políticas de compliance para comprometer a la sociedad, al cliente y al propio juez en admitir auditorías que permitan el que la sociedad civil conozca a fondo la actuación del abogado, del juez y del cliente, para de esta manera impedir actos de corrupción y, si es que los hubo, que sean ejemplarmente sancionados. Por eso, la conducta profesional de un abogado debe basarse en la ética, en la defensa de los derechos humanos y el compromiso con la justicia social. Esto implica actuar con honestidad y adaptándose a las demandas de una sociedad en crisis, promoviendo el acceso a la justicia a las personas más vulnerables y contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias. Editorial. Responsabilidad compartida contra el narcotráfico, artículo de Ramiro Ruiz. La noticia fatal sacudió al país y al mundo sobre el asesinato a 11 militares ecuatorianos. Una red de marinos que vendía información a narcoterroristas fue desmantelada en el 2023. Este no es un hecho aislado, y según el Ejército, la filtración de las operaciones militares es una de las hipótesis de la brutal emboscada en Alto Punino el 9 de mayo del 2025. A esto se suma que los grupos paramilitares en la frontera con Colombia han iniciado una limpieza social. Los grupos narcoterroristas compraron información interna para asesinar a 11 soldados ecuatorianos. Es una de las hipótesis de las Fuerzas Armadas. Ecuador cambió en 2 décadas. Terminó la paz y la violencia está presente cada día. Hoy tenemos organizaciones criminales y el territorio ecuatoriano es la vía ideal para el comercio de la droga. No es una novedad la venta de información de militares infiltrados en las Fuerzas Armadas. El narcotráfico compró cuerpos y conciencias en instituciones del Estado y en la región y el país. Lo está haciendo con asambleístas, concejales, alcaldes, jueces y militares. Muchos y profesionales forman filas de esta corrupción. Militares, policías, abogados, arquitectos, dueños de casas de cambio, vendedores de carros de lujo. Forman otra fila los jóvenes de los barrios populares, principalmente de las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. A partir de la popularización de las drogas a mediados del siglo XX y su impacto social, económico y cultural, se transformó el planeta. Por las condiciones específicas de su geografía y la condición de su gente, Ecuador es un escenario dispuesto para la circulación, distribución y consumo de droga. A lo largo de la historia reciente del país, periodistas, abogados y políticos comprenden
que la ilegalidad de las drogas no admite concesiones. El narcotráfico se adapta con facilidad a cualquier expresión de la violencia. El principal problema que actualmente hace temblar al país es el real avance de la narcopolítica. Es pertinente que recordemos las palabras del escritor Mario Vargas Llosa en una de sus entregas quincenales para El País, publicada el 4 de febrero del 2018. En casi todo el mundo, pero principalmente en América Latina, las mafias de narcotraficantes son una plaga que causan decenas de millares de muertos y son sobre todo una fuente de corrupción que descompone las instituciones, infecta la vida política, degradan las democracias, no se diga las dictaduras. El ex jefe de la cartera de defensa de Colombia, Diego Molano, llamó la atención sobre la necesidad que tiene el continente de abordar con una responsabilidad compartida la amenaza transnacional del narcotráfico y el microtráfico, que es una extensión en las ciudades. Somos conscientes de que la lucha debe ser incesante y es causa de desestabilización en Latinoamérica y en el mundo. No solo se trata de la comercialización de droga, la violencia y la muerte. De forma vertiginosa está desarrollándose el vandalismo y la violencia que ha nacido en algunas ciudades de la costa y que afectan a la economía, la convivencia pacífica y el progreso del país. Como sucedió en julio 27 del 2001, nuevamente Colombia y Ecuador tienen la posibilidad de llegar a acuerdos y fortalecer la cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países. La unión de las Fuerzas Armadas de los dos países pueden tener impacto contundente en la lucha contra el crimen transnacional. Artículo de Ramiro Ruiz. No otra vez, Hernán Pérez Luz, El Universo. El Ecuador no debe repetir lo que hizo Correa en 2007. Se pasó por alto el Tribunal Constitucional de entonces, violó descaradamente la Constitución entonces vigente y allanó el camino para la llamada Constitución de Montecristi que hoy nos rige. Hacer ahora algo similar, palabras más, palabras menos, con miras a adoptar una nueva Constitución, nos convertiría en una suerte de discípulos del correísmo, algo que es inaceptable. Debemos resistir los cantos de sirenas como Luis Ulises, amarrándonos a los mástiles de la razón y el derecho para evitar lanzarnos al vacío. De prosperar hoy una nueva simulación constitucional, sería abrir la puerta para que esta modalidad se repita una y otra vez en los próximos años. ¿Qué impediría que a la vuelta de un tiempo, con nuevos vientos políticos soplando en direcciones diferentes, los ganadores de las elecciones de ese momento quieran hacer lo mismo? ¿Volveríamos entonces a refundar el Ecuador y adoptar una nueva constitución? Y así sucesivamente. Cualquier fórmula que se inventen para romper la actual constitución, ya sea ignorando su texto o desacatando a la Corte Constitucional, con tal de tener una nueva constitución, pondría al Ecuador nuevamente a rodar por la pendiente de la arbitrariedad. La nueva Carta Magna nacería con vicios de legitimidad, lo que daría sustento a que, como he dicho, en pocos años volvamos a transitar por el mismo camino. En 2007 Correa bien pudo introducir todos los cambios constitucionales que quería a la Constitución de 1998. Esa Constitución, con un espíritu más democrático que el actual, tenía mecanismos relativamente flexibles de reformas, pero más pudo su deseo de querer tener una Constitución a su medida, convencidos de que la historia del Ecuador recién comenzaba con su elección, que nada bueno había sucedido en el país hasta su llegada, que su juventud era sinónimo de inefabilidad, que la historia comenzaba con él y abusando de su popularidad, él y la pandilla que lo rodeaba rompieron la Constitución vigente y convocaron como sea a una asamblea constituyente, que de paso la proclamaron de poderes ilimitados. La actual Constitución es uno de los factores que más ha contribuido a empobrecer nuestra democracia, provocar una parálisis institucional impresionante y a sumergirnos en una crisis económica sin paralelo. Pero es la Constitución que tenemos y debemos respetarla, aunque no nos guste. El único lugar donde se menciona expresamente la posibilidad de convocar a una constituyente para tener una nueva Constitución está en el último de sus artículos. No hay otra manera. La nueva Constitución la deben redactar ecuatorianos elegidos democráticamente y el texto debe ser refrendado por la ciudadanía.
Hay otros caminos ciertamente para introducir cambios al aparato normativo, constitucional y secundario que hemos heredado del correísmo. Caminos menos complicados y de menor costo. La Corte Constitucional, sin resignar su autoridad, y el Poder Ejecutivo podrían entrar en un diálogo de alto nivel al respecto. Después de todo, el derecho constitucional yace en la intersección de la política y el derecho. Pero si se insiste en tener una constituyente, lo que no pueden hacer es violar la vigente Constitución. No otra vez. Hernán Pérez Luz, El Universo. Noticias internacionales. El Papa León XIV se enfrenta a la expectativa de superar las divisiones en la Iglesia. Mucho se ha dicho sobre el Papa León XIV y su nuevo mandato. Si bien es generalmente visto como alguien capaz de unir a una Iglesia dividida, se espera que este continúe el legado del Papa Francisco. Pero algunos conservadores, como es natural, confían en que el nuevo Papa adopte un enfoque más tradicionalista. Su relación con Estados Unidos también será clave, teniendo en cuenta que algunas facciones de la Iglesia Católica estadounidense se alinean con las políticas del presidente Donald Trump. He's largely unknown. This is the great question. Some bloggers and so forth are reacting with some violence. They're nervous about some of the Pope's political views. We've seen, for example, tweets of articles that have particular responses to Vice President Vance. So there's a little bit of some concern from the right side of the political spectrum. But on the whole, again, we don't really know. This Pope has not said a lot before ascending to the throne of Peter. And in these first days, we're just getting to know him. So any of that judgment, I think, is premature. It's really too early to tell, and we'll see as things go. Algunos partidarios de la línea dura incluso han sugerido que el nuevo Papa podría chocar con Trump en varias cuestiones. Estos argumentan que Prevost no parece apoyar la agenda política del presidente de Estados Unidos. And I think that's very important, because if the Pope were too allied with American politics, it would impinge his mission. The Pope has to lead the Church, and that means leading the Universal Church, the whole of the Catholic Church. And so if the Pope's main concern were a particular view in American politics, it would harm his mission, his role, which is to be Peter. Solo el tiempo dirá si el Papa León será capaz de fomentar la unidad dentro de la Iglesia y qué dirección adoptará el catolicismo en el futuro. Un reportaje de Giorgia Orlandi para Euronews desde la Ciudad del Vaticano. El sector cultural europeo se defiende ante las amenazas de Trump. En Bruselas, el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 100% a las películas estadounidenses producidas en Europa levanta ampollas. Trump presiona para que vuelvan a Estados Unidos las producciones de Hollywood en un momento en que cada vez más estudios optan por rodar en Europa atraídos por unos costes de producción más bajos. Finalement, ça serait le secteur de l'industrie américaine qui serait la première pénalisée. Nous, la France, on est vraiment un pays attractif pour le cinéma. On l'a vu sur les tournages, on a de plus en plus de tournages et de productions étrangères qui viennent en France. Donald Trump también apunta contra la directiva audiovisual de la UE. La ley obliga a las plataformas de streaming a presentar una cuota de obras europeas y a contribuir económicamente a la producción local a cambio de acceder al lucrativo mercado de la UE. Los ministros de Cultura se han reunido en Bruselas para debatir la revisión de este texto. Aunque los países de la Unión Europea rechazan la idea de que estas normas sean represalias, algunos expertos advierten que la cultura podría ser la próxima víctima de una guerra comercial cada vez más intensa. There has to be a balance. So the starting point is pre-Trump, and if he imposes disadvantages on Europe, Europe needs to restore that balance somehow, and that means that there would have to be some measures applied to imports from the United States.
Las amenazas de Trump aún podrían pasar factura a las producciones europeas, a la diversidad de lenguas y culturas que conforman la identidad audiovisual de la UE. Si los gigantes estadounidenses del streaming retiran su financiación, el impacto podría ser grave, pero la UE no tira la toalla en la defensa de sus industrias creativas. And I think it is very important for them to hear from us, Ministers of Culture, that we will be on their side. We believe that they are an extremely important sector of our culture. And we will defend them. We will defend them. We will defend their jobs. We will defend their creativity, and we will defend our rules. La sombra de los aranceles de Trump planeará sobre el Festival de Cannes, aunque de momento no haya sacudido a la industria hasta sus cimientos. Modi, alto el fuego con Pakistán, pero la ofensiva solo está en pausa. India y Pakistán mantienen el alto el fuego tras los combates de la semana pasada en la disputada región de Cachemira. El primer ministro indio Narendra Modi visitó el martes una base aérea en Punjab, donde se reunió con los pilotos de la Operación Sindoor contra Pakistán. Modi felicitó a las fuerzas aéreas tras el alto el fuego alcanzado el sábado con la mediación de Estados Unidos, que puso fin a 4 días de intensos ataques transfronterizos. India y Pakistán han reabierto los aeropuertos cerrados durante el conflicto. En un discurso televisado el lunes, Modi afirmó que India solo ha puesto en pausa la acción militar y que tomará represalias ante cualquier ataque terrorista. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, declaró que su país acepta el alto el fuego por la paz, pero que defenderá su soberanía. La reciente escalada, la peor en décadas, se produjo tras un mortífero ataque contra turistas indios en Cachemira. India culpó a militantes apoyados por Pakistán, acusación que Islamabad niega, lo que dio lugar a la Operación Sindoor y a ataques de represalia. Los civiles desplazados en la región están regresando a sus hogares, aunque se mantiene elevada la tensión a pesar de la tregua actual. Al menos 60 muertos en ataques aéreos israelíes contra Gaza, según fuentes médicas. Al menos 22 niños han muerto en ataques aéreos israelíes sobre Gaza durante la noche, según funcionarios médicos locales. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que los ataques israelíes contra viviendas mataron al menos a 60 personas en total. Israel declinó hacer comentarios sobre el incidente, pero dijo que había emitido advertencias de evacuación a última hora del martes, citando la presencia de infraestructura de Hamás, incluidos lanzacohetes. Los ataques se produjeron tras la liberación de un rehén estadounidense-israelí gracias a un acuerdo negociado entre Hamás y Estados Unidos. La ofensiva coincidió con las esperanzas de que la visita del presidente estadounidense Trump a Oriente Próximo pudiera impulsar un alto el fuego. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que de ninguna manera Israel detendría su campaña militar en Gaza, incluso si se alcanzan nuevos acuerdos sobre los rehenes. A principios de esta semana, expertos internacionales en seguridad alimentaria advirtieron de que Gaza podría sufrir una hambruna si continuaban el bloqueo israelí ya en su tercer mes y la campaña militar. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.